Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las normas oficiales mexicanas que trata sobre el equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Y bueno, está bajo o regida o normada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 16 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Básicamente esta es una norma de uso obligatorio para todos los centros de trabajo que se encuentren dentro del territorio nacional, dentro de México, por lo cual es de observancia obligatoria para todos los dueños de negocios, para todos los gerentes, administradores, que se vean involucrados con personal que tiene un proceso, un procedimiento a seguir diariamente a través del desarrollo de sus funciones de trabajo. El objetivo que busca esta norma es establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud. Como mencioné anteriormente, es de observancia obligatoria dentro del territorio nacional en los Estados Unidos mexicanos. Esta norma oficial mexicana, ustedes pueden encontrarla en la página oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, www.stps.gov.mx. Esta norma también hace referencia a otras normas encargadas de aspectos relacionados también con la seguridad, como son los colores y señales de seguridad. Esta otra que es la NOM 113 que habla sobre calzado de protección, la 115 que habla sobre cascos de protección, habla también sobre menciona la 116 que es sobre seguridad, respiradores purificadores de aire contra partículas nocivas, la 087, residuos biológicos infecciosos, la 052 que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Dentro de las normas de uso de protección, de equipo de protección personal, está también una sección que trae algunas definiciones que serían de mucha utilidad para los centros de trabajo. Esta norma oficial 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hace mucho hincapié en la recomendación del uso obligatorio por parte de los trabajadores en lo referente al equipo de protección personal. Por lo mismo, hace algunas definiciones dentro de esta norma que detallan más directamente las cuestiones que involucran algunos aspectos de la protección dentro de los centros de trabajo. Algunas definiciones que trae son, por ejemplo, la autoridad del trabajo es aquella autoridad laboral, las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las correspondientes en las entidades federativas y del Distrito Federal que actúen en auxilio de aquellas. Hace también la definición de lo que es el equipo de protección personal, que es el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo y de la atención de emergencias.
En la sección 5 de esta norma 017 habla sobre lo que son las obligaciones del patrón. La primera dice mostrar a la autoridad del trabajo, en este caso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando ésta así lo solicite, los documentos que la presente norma le obliguen a elaborar o a poseer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que significa que en cualquier momento que se requiera, el dueño del negocio, eh, el dueño de la empresa que desarrolla algún tipo de trabajo en donde se involucren personal que lleve a cabo actividades en donde se requiera el uso de equipo de protección personal, está obligado a mostrar los documentos que esta norma le requiera a través de esta entidad que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el apartado 5.2 habla también de identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral. Esta información debe registrarse y conservarse actualizada mientras no se modifiquen los implementos y procesos de trabajo, con al menos los siguientes datos: tipo de actividad que desarrolla el trabajador, tipo de riesgo de trabajo identificado, región anatómica por proteger, puesto de trabajo y equipo de protección personal requerido. Este punto es muy importante para que los, en este caso, los administradores, los dueños o los encargados de la seguridad dentro de los centros de trabajo puedan llevar a cabo una implementación de controles para identificar cualquier tipo de riesgo que pueda afectar la salud de sus trabajadores. Pueden usar las metodologías que consideren apropiadas siempre y cuando eh, se identifiquen todos los riesgos que puedan afectar la salud de los trabajadores, pero no solo identificarlos, sino también analizarlos, atender las medidas necesarias para prevenirlos. Eso es lo más importante. Y otra cuestión es documentar todos estos aspectos. Es muy importante porque al momento de que la Secretaría del, del, del Trabajo pueda requerirlos, los administradores, los responsables de la seguridad puedan tenerlos disponibles y actualizados. El punto 5.3, determinar el equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores en función de los riesgos de trabajo a los que pueden estar expuestos por las actividades que desarrollan o por las áreas en donde se encuentran, en caso de que en el análisis de riesgos se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección. Esta será considerada equipo de protección personal. Este punto va ligado al anterior, depende mucho del punto anterior en donde se identifican y se analizan los riesgos de trabajo, pues en base a ello se toman las medidas pertinentes y de eso emana el tipo de equipo de protección personal que deba utilizar el trabajador, ya sean en, tanto en uniformes, en su ropa, así como en el equipo necesario para proteger sus extremidades, en sus brazos, sus piernas, sus pies, sus ojos, su cabeza, etc. Esta sección es importante también entenderla por parte de los responsables de seguridad, pues a medida que van implementando o llevando a cabo esta norma dentro de su organización, es importante que vayan documentando cada aspecto que vaya surgiendo. El 5.4, que es proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal
que cumpla con las siguientes condiciones: que actúe la exposición del trabajador con los agentes de riesgo, que en su caso sea de uso personal, que esté acorde a las características físicas de los trabajadores y que cuente con las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos del fabricante para su uso. Revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final. Este punto también es muy importante contemplarlo por parte de los responsables de la seguridad, pues cada uno de los equipos de protección personal debe de estar de alguna manera más personalizado de acuerdo a las características del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que permita que el equipo de protección personal que vaya a utilizar el trabajador sea de la talla, sea del tamaño en proporción a las medidas del trabajador, que esto obviamente le va a traer mayor beneficio a la hora del rendimiento que debe de dar cada uno de los trabajadores dentro de su jornada laboral. Pero no solamente va a reforzar el rendimiento, sino que va a proteger de una manera más adecuada. Habla también, bueno, de que los proveedores en este caso de equipos de protección personal, los fabricantes, pues deben tener cierta comunicación con los trabajadores o en este caso con los responsables de la seguridad en cuanto a los aspectos que se deben de tener en cuenta en el uso del equipo de protección personal. Puede ser a través de las instrucciones de su uso, de su manejo, de su limpieza o de su vida útil incluso, porque puede ser que, por ejemplo, los dispositivos para la protección auditiva tengan ciertos días de vida útil y bueno, es necesario que esos se estén reemplazando periódicamente para que puedan proteger la salud de los trabajadores. En la sección 5.5 de esta norma también habla de lo que es comunicar a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están expuestos por puestos de trabajo o por área del centro laboral, con base a la identificación y análisis de riesgos a los que se refiere el apartado 5.2. Esta sección también es sumamente importante para los responsables de seguridad en los centros laborales, pues debiera manejarse algún procedimiento que permita que los responsables puedan comunicar incluso desde la primera vez de que se comienza la relación de trabajo, comunicar a los trabajadores cuáles son los riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador, cuáles son las medidas adecuadas, las medidas pertinentes, las medidas establecidas por la organización y las cuales debe tener a la mano, tener en cuenta el trabajador al momento en que llegase a presentarse algún incidente o al momento en que éste requiera ya de iniciar los trabajos, pueda este trabajador alinearse a las disposiciones de la empresa y, bueno, hacer uso adecuado del equipo de protección personal al cual esté obligado a utilizar. Todo esto, bueno, depende y emana de la buena comunicación que exista por parte de los responsables de seguridad. Bueno, está también el 5.5.1, que es comunicar al contratista los riesgos y las reglas de seguridad del área en donde desarrollará sus actividades. Esta parte es muy importante para todas aquellas empresas, sobre todo las empresas grandes, que deciden subcontratar alguna parte de los trabajos, en este caso a través de contratistas. Y bueno, aquí es difícil que la empresa tenga contacto directo más cercano con los trabajadores
de la contratista. Por eso es de que es importante que la organización comunique al contratista cuáles son los riesgos y cuáles son las reglas de seguridad en las áreas donde se van a llevar a cabo los trabajos. El punto 552 de esta norma oficial mexicana, que habla sobre equipo de protección personal, también nos dice que los contratistas deben dar seguimiento a sus trabajadores para que porten el equipo de protección personal y cumplan con las condiciones de la presente norma. Esto es importante, pues ya cada empresa debiera tener sus controles para verificar y monitorear que cada uno de los contratistas den seguimiento en cuanto a que los trabajadores usen debidamente el equipo de protección personal y sobre todo que cumplan con los reglamentos de seguridad, con las especificaciones, con los procedimientos que tengan que cumplir de seguridad previo al inicio, durante la realización y al término del trabajo. Es muy importante esto. El punto 5.6 también de esta norma dice que proporcionar a los trabajadores la capacitación y adiestramiento para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal con base en las indicaciones, instrucciones o procedimientos que elabore el fabricante de tal equipo de protección personal. Esto es importante. Hay equipo de protección personal al cual, una vez que se asigna, no es lo mismo hablar de unos protectores auditivos quizá a un equipo autónomo a un equipo de respiración autónoma. Bueno, son distintos los mantenimientos en cada uno, son distintas la vida útil en cada uno. Y bueno, es importante también comunicar al trabajador cuáles son los aspectos que como usuario de aquel equipo debe tomar en cuenta, debe cuidar para que su equipo esté en las mejores condiciones de uso y por supuesto que le brinde la mayor seguridad y para prevenir que su salud esté en riesgo. Otro de los puntos que trae esta norma es el 5.7 dentro de esta sección, que es supervisar que durante la jornada de trabajo los trabajadores utilicen el equipo de protección proporcionado con base a la capacitación y adiestramiento proporcionados previamente. Este aspecto es muy importante y bueno, en este caso los responsables de seguridad son quienes supervisarán o debieran supervisar que durante la jornada laboral los trabajadores hayan utilizado, hayan empleado adecuadamente el equipo de protección personal. Por supuesto que habrá empresas que quizás sean más maduras, que quizá sus trabajadores estén muy concientizados de la importancia del uso del equipo de protección personal, en donde quizá ahí se reduzca un poquito el tiempo, la supervisión en cuanto al uso de equipo de protección personal, porque quizás los trabajadores de algunas empresas estén más conscientes de la importancia de su uso, estén más casados con esa idea de cuidar su salud, de cuidar su seguridad. Por supuesto, también habrá empresas donde sí hay que andar detrás del trabajador, donde el supervisor tendrá que estar muy pegado a los trabajadores, casi al lado de ellos para que estén cuidando que no hagan mal uso del equipo de protección y no solo que no hagan mal uso, sino que no lo utilicen durante su jornada laboral. Bueno, pasando a la sección 6 de esta norma 017 sobre equipo de protección personal, norma oficial mexicana. En la sección 6 habla sobre obligaciones de los trabajadores que usen el equipo de protección personal.
Bueno, aquí dicen el 6.1. Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón proporcione para el uso. Revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal. Bueno, obviamente esta sección está implícita desde el inicio, desde que se establece un contrato de trabajo con el individuo, en donde, bueno, acepta las condiciones, acepta los reglamentos y acepta cualquier cuestión que deba cumplir como trabajador, en donde la empresa tendría en este caso la obligación de comunicarle que una vez contratado, él estará obligado, bueno, a participar en algunas capacitaciones eh, que le va a brindar, en este caso, la organización, y que le van a proveer a él ciertos conocimientos para el uso de equipo de protección personal. En la sección 6.2 habla de utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón de acuerdo a la capacitación que recibieron para tal efecto. En este caso, hay algunas organizaciones que ya manejan algún reglamento que los trabajadores debieran conocer perfectamente, en donde establecen algunas medidas en cuanto a que el trabajador no llegara a respetar estos señalamientos, estas obligaciones que tiene como trabajador en cuanto al uso de equipo de protección personal. Y por supuesto que el no acatar estas medidas, bueno, traería consecuencias que en este caso, bueno, esperemos que no sean riesgos que afecten la salud del trabajador, sino más bien medidas preventivas, medidas que puedan alinear al trabajador, medidas correctivas que lo alineen hacia el uso adecuado del equipo de protección personal. En la sección 6.3 dice revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su trabajo las condiciones del equipo de protección personal que utiliza. Esto es importante, es muy importante para los trabajadores. Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su trabajo, su equipo de protección personal. Como comentaba anteriormente, no es lo mismo el uso de unos protectores auditivos a el uso de un cable de vida. Ambos eh, cuidan aspectos vitales y se usan en diferentes aspectos de trabajo, tipo de trabajo. Sin embargo, cada uno trae consecuencias fatales diferentes. En cierto grado, quizá los protectores auditivos no pasa nada si están un poco desgastados. Quizá, bueno, si le afecte, si hay alguna vibración que le esté afectando en sus oídos, quizá el daño pudiera ser menor a que si el trabajador no revisase su cable de vida y no viese que está ya desgastado de sus extremidades y lo llegase a utilizar en malas condiciones, pues obviamente que el resultado sería fatal. Es importante también que se concienticen a los trabajadores, se concientice al trabajador de que el equipo de protección personal debe revisarlo continuamente porque no está cuidando ningún aspecto de del trabajo, ningún aspecto de marca de la organización, sino está cuidando simplemente su seguridad, está cuidando su vida, está cuidando su integridad como trabajador. Es importante que cada organización concientice a su gente, concientice a sus trabajadores sobre este aspecto. También está el 6.4 que dice informar al patrón cuando las condiciones del equipo de protección personal ya no lo protejan, a fin de que se le proporcione mantenimiento o se le reemplace. Esto es muy importante, comunicar inmediatamente al patrón, al responsable de seguridad,
la necesidad de reemplazar el equipo de protección personal que esté obsoleto, que ya esté muy viejo, que esté muy usado, que ya no brinde la seguridad de protección durante el desarrollo de las funciones de trabajo para los trabajadores. Social Mexicana dice indicaciones, instrucciones o procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal. Este apartado de la norma el 7, bueno, es muy importante para todas aquellas empresas que van a establecer algunos controles, algunos procedimientos o algunas instrucciones que les permitan apoyarse en estas para poder comunicar dentro de su organización cuáles son los aspectos más importantes sobre el cuidado de uso, manejo y resguardo y disposición final de los equipos de protección personal que se utilizarán dentro de la organización. Es importante este punto y bueno, aquí la norma en este apartado número 7 enmarca algunos incisos. Aquí vienen el inciso A hasta el inciso N. Y bueno, son algunos puntos muy importantes que la organización pudiera tomar en cuenta o pudiera tomar como guía para establecer sus propios controles. Como sabemos, un procedimiento o una instrucción interna dentro de una organización que permita comunicar todo lo que implique el uso y cuidado y manejo de lo que son los equipos de protección personal, enmarca o debiera contener información relevante para el propio equipo de protección personal y que sea adecuada, y con decir adecuada me refiero a que venga incluso directamente a veces desde el mismo fabricante, con aspectos, por ejemplo, como la vida útil de los equipos, la limpieza que estos deben de tener, el trato, el cuidado que se les debe de dar, la forma adecuada del uso de estos equipos. No voy a leer todos estos incisos, ustedes ya podrán verlos propiamente en la norma, pero básicamente engloban todos estos aspectos que son importantísimos tomarlos en cuenta para estructurar nuestros documentos internos, nuestros controles internos que nos van a permitir mantener una comunicación fluida tanto internamente dentro de la organización con nuestros trabajadores como responsables de seguridad, así como externamente al recibir toda aquella información que deba llegarnos como organización para el uso, cuidado, manejo y disposición final del equipo de protección personal que sea empleado por nuestros trabajadores. En el apartado 8, que es, ya viene en la sección 8 de esta norma oficial mexicana, habla sobre las unidades de verificación. En el 8.1 dice, el patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento para verificar el grado de cumplimiento de la presente norma. Este apartado, bueno, es importante y bueno, se refiere más que nada a que los dueños o la organización puede optar por contratar una unidad de verificación acreditada. ¿Cuáles son las unidades de verificación? Bueno, pues son entidades dedicadas a revisar cada uno de los aspectos o puntos que va marcando esta norma oficial mexicana. Va evaluando si la organización está cumpliendo o no está cumpliendo con cada uno de los aspectos que requiere esta norma oficial mexicana.
Aquí dice unidad de verificación acreditada y aprobada. ¿A qué se refiere acreditada y aprobada? Bueno, acreditada, hay una organización dedicada a evaluar a estas unidades de verificación, porque bueno, no cualquiera puede llegar y te puede evaluar, no cualquiera puede, podría agarrar la norma y voy y te reviso y te digo si cumples o no cumples, pero a mí quién me va a evaluar y en base a qué puedo decir si tú estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Pues precisamente existe una entidad, una organización que se dedica a evaluar a estas unidades de verificación, a darles cierta acreditación, cierta aprobación que permita a estas unidades de verificación poder realizar el trabajo de la mejor calidad. Y bueno, esta entidad se llama la Entidad Mexicana de Acreditación, que es la que rige a estas unidades de verificación, que es la que acredita y aprueba a estas unidades de verificación para que lleven un mejor desempeño o un desempeño adecuado en cuanto a la revisión del cumplimiento de esta norma oficial mexicana en los aspectos relacionados con el uso de equipo de protección personal por parte de las empresas que así lo requieran. En el apartado 8.2 dice las unidades de verificación contratadas a petición de parte deben verificar el grado de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de evaluación de la conformidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que las empresas que sean contratadas, una vez que hayan verificado el grado de cumplimiento, de acuerdo con lo establecido, van a poder incluso dictaminar el grado de cumplimiento que está teniendo la empresa. Van a poder evaluar si está cumpliendo la empresa con todo lo establecido por parte de la norma oficial mexicana. Es importante que las empresas busquen unidades de verificación que sean acreditadas por la entidad mexicana de acreditación, que sean organismos que hayan cumplido con todos los requisitos para poder ser acreditados como unidades de verificación. Pues de esta manera ustedes podrán estar seguros de que van a recibir un mejor servicio en cuanto a la verificación del cumplimiento de los aspectos de esta norma oficial mexicana. En el 8.3 habla sobre las unidades de verificación. Dice, deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable cuando se hayan cubierto los requerimientos de la presente norma. Esta es, ahora sí, es un requisito que una vez que la unidad de verificación contratada haya realizado el servicio, bueno, debe entregarles un dictamen del cumplimiento de acuerdo con lo establecido en la presente norma. En el 8.4 dice la vigencia del dictamen de verificación cuando este sea favorable será de 2 años siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión. Bueno, aquí ya está muy claro este apartado, bueno, que la vigencia son 2 años del dictamen de verificación, que quiere decir, bueno, yo estoy cumpliendo, una vez que vienen, me evalúan, estoy cumpliendo con los requerimientos, me están dictaminando favorablemente y bueno, a partir de la fecha en que me están dictaminando, yo tengo 2 años para volver yo a realizar nuevamente una evaluación. En el apartado 9, procedimiento para la evaluación de la conformidad. Bueno, trae una serie de apartados. El primero dice 9.1, ese procedimiento de evaluación de la conformidad aplica para las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad laboral. ¿Quién es la autoridad laboral? Bueno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y para las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación. Este punto está muy claro. El 9.2 dice la evaluación de la conformidad de la presente norma podrá ser realizada
a petición de parte interesada por las unidades de verificación acreditadas o por la entidad de acreditación y aprobadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este apartado también está muy claro. Bueno, la parte interesada, en este caso los centros de trabajo son quienes están, a petición de estos, bueno, se realiza esta evaluación de la conformidad, viene lo que es la unidad de verificación debidamente acreditada para realizar esta inspección y esta evaluación, pero al final de cuentas, quien va a aprobar esta evaluación, al final de cuentas, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el 9.3, para obtener el directorio vigente de las unidades de verificación que están aprobadas ante la dependencia y pueden extender el dictamen de conformidad con esta norma oficial mexicana, pueden ingresar a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vía internet en la dirección www.stps.gov.mx. Este apartado está muy claro. Aquí podemos accesar vía internet y descargar el directorio de las unidades de verificación aprobadas. El apartado 9.4, el interesado que obtuvo la evaluación de la conformidad con esta norma a través de una unidad de verificación debe conservar el dictamen correspondiente y tenerlo a la disposición de la autoridad del trabajo cuando ésta lo solicite. Este también está muy claro, hay que tener cuidado con los documentos, sobre todo cuando es una dictaminación favorable. Hay que tenerlo resguardado y disponible para cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos lo requiera. El apartado 9.5. Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad que son aplicables mediante la constatación física o documental son los siguientes. Esto viene en el apartado 5 y viene un cuadro sinóptico. Aquí viene desglosado cada uno de los puntos que pueden ser comprobados ya sean de manera documental o de manera física. En la disposición 5.2 nos especifica aquí que la comprobación debe ser documental y bueno, el criterio de aceptación dice el patrón cumple cuando presente los registros de la identificación y análisis de los riesgos por cada puesto de trabajo y área del centro laboral con al menos los siguientes datos, que es tipo de actividad que desarrolla el trabajador, tipo de riesgo de trabajo identificado, región anatómica que se debe proteger contra el riesgo de trabajo identificado, puesto de trabajo y equipos de protección personal requerido. En la sección de observaciones, bueno, viene, es válido presentar los registros en la tabla A1 de la guía de referencias de la NOM o presentar otro tipo de registro siempre y cuando integre como mínimo la información que se indica en los criterios de aceptación. Bueno, esta sección es interesante. De acuerdo a la evaluación o al análisis que haga la empresa, de acuerdo a los puestos con los que cuente, bueno, y a los resultados, es la información que podrá ir plasmando en algunos de los formatos que ya la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o a través de la norma oficial mexicana tiene ya establecidos, o puede ser a través de un formato que la propia organización haya diseñado en donde plasme y contemple cada uno de los riesgos identificados. Claramente aquí podemos tomar nosotros como referencia este apartado y guiarnos en base a ello para poder cumplir con cubrir más que nada los requerimientos o la necesidad de identificar adecuadamente cada uno de los riesgos que impliquen hacia el trabajador. Aquí, por ejemplo, para el tipo de actividad que desarrolla el trabajador, bueno, es en base a, bueno, por ejemplo, en los trabajos de maniobras, podemos saber que hay diferentes tipos de actividades.
un maniobrista tiene ciertos tipos de actividades y de acuerdo también a estas actividades hay ciertos riesgos. Como este ejemplo pueden haber muchos. Si estamos hablando de un trabajador del ramo de la construcción, específicamente, bueno, qué tipo de actividad es la que desarrolla y en base a ello cuáles son los riesgos que va presentando en base a este tipo de actividad que desarrolla. Por ejemplo, también, bueno, a qué región anatómica que debe proteger contra el riesgo que ya se ha identificado, o no debemos plasmar cuál es la región anatómica en cuál se vería afectada por este riesgo que ya nosotros previamente identificamos. Detallar, bueno, el puesto de trabajo que ocupa esta persona o en el individuo o los puestos de trabajo que impliquen esta actividad y que tengan este tipo de riesgos identificados. Lo que es también en este mismo formato plasmar lo que son el equipo de protección personal requerido para atender este tipo de riesgo, para cubrir el desarrollo de las actividades del trabajador durante el desarrollo, por supuesto, de la actividad laboral que va a llevar a cabo. También viene lo que es el 5.3, dice disposición 5.3. La manera en que se va a comprobar es documental también. Y el criterio de aceptación por parte del patrón es que, dice, el patrón cumple cuando presente evidencias de que determinó el equipo de protección personal que utilizan sus trabajadores en función de los riesgos de trabajo o los que pueden estar expuestos por las actividades que desarrollan o por los riesgos de las áreas en donde se encuentren. Dicen observaciones. Las tablas contenidas en la guía de referencia de la presente norma pueden ser utilizadas por el patrón para los efectos solicitados. Otras metodologías para determinar el equipo de protección personal pueden utilizarse siempre y cuando reúnan los requisitos solicitados para tal efecto. Bueno, esta sección está muy clara y la parte de las evidencias por parte del patrón es importante cubrirlas detalladamente, sobre todo porque esta sección es la que va a mostrar las evidencias de los riesgos que implican esas actividades y de la forma en que, o de las herramientas, de los instrumentos, de los accesorios, de los aparatos, del material de seguridad, pues que debe ser empleado para poder contrarrestar los riesgos que ya han sido identificados. Y en esta parte, bueno, es importante determinar, identificar por parte de la organización, establecer, mostrar las evidencias que pudieron proveer o determinar el equipo de protección personal más adecuado para atender este tipo de riesgos, para prevenir, para cuidar la salud de los trabajadores. Muy bien. En la sección 5.4 dice, en la sección 5.4 dice comprobación física y documental. El criterio de aceptación, bueno, pues es el patrón cumple cuando presenta evidencia de que proporciona equipo de protección personal a los trabajadores y demuestra que el equipo de protección personal que proporciona a los trabajadores cumple con las siguientes condiciones. Atenúa la exposición del trabajador con los agentes de riesgo, en su caso es de uso personal, está acorde a las características físicas de los trabajadores y cuenta con las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos del fabricante para su uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo.
y disposición final. Es importante, este apartado es muy importante y bueno, aquí está aclarando la norma que bueno, la evidencia va a ser física y documental. Aquí las organizaciones precisamente, aquí es donde entra el cuidado de establecer alguna instrucción o algún procedimiento que apoye las actividades de seguridad de la organización, que esto que implica, bueno, establecer algún procedimiento o puede ser, no, si no queremos documentar demasiado, puede ser establecer algunos controles que nos permitan mantener evidencias de que estamos monitoreando, de que estamos vigilando, de que estamos cuidando que todo aquel trabajador que lleve a cabo las actividades, sus actividades, sea bajo las normas de seguridad adecuadas, sea bajo el uso adecuado del equipo de protección personal, sea cuidando también cada uno de los riesgos que ya previamente fueron identificados y sobre todo dentro de estos controles nosotros podemos establecer alguna forma de evidenciar que se está monitoreando, no sé, a través de algunas fotografías, eventualmente o periódicamente, diariamente. De acuerdo, esto básicamente va a ser a las necesidades de la organización. Entonces, de acuerdo a las necesidades de la organización es como se pueden establecer estos controles que pueden apoyar a este apartado, esta sección 5.4 que requiere la Secretaría del Trabajo y Previsión Social eh, evidenciar, ya sea física y documentalmente. En el apartado 5.5, bueno, la evidencia de cumplimiento se va a mostrar de manera documental. Y bueno, en este caso cumplirá el patrón cuando presente evidencias de que comunica a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están expuestos por puesto de trabajo o por área del centro laboral y la comunicación de los riesgos de trabajo se basa en el tipo de actividad que desarrolla el trabajador, el tipo de riesgo del trabajo identificado, la región anatómica del trabajador por proteger, el puesto de trabajo del trabajador y el equipo de protección personal requerido. En la sección de observaciones dice el evaluador puede considerar como evidencias de cumplimiento la información que por escrito o por otros medios de comunicación se le presenten y que muestren que se informa a los trabajadores de manera particular o de forma general sobre los riesgos a los que se exponen. Las evidencias pueden ser videos, cartelones, trípticos, boletines, entre otros. Aquí, bueno, en este apartado, la misma norma nos va llevando de la mano e incluso en esta sección, en esta de observaciones, nos dice que las evidencias pueden ser videos, cartelones, trípticos, boletines, entre otros. Sí, por supuesto que sí. También podríamos añadir nosotros al inicio de la jornada laboral, al inicio incluso de la contratación del trabajador, algún curso de capacitación, algún curso informativo o alguna plática informativa en donde nosotros estemos describiéndoles de manera puntual cuáles son los aspectos que debe de cuidar, cuál es el tipo de actividad que como trabajador va a desarrollar, cuál es el riesgo que le va a implicar y cuáles podrían ser las regiones anatómicas que el trabajador tendría que proteger, entre otros aspectos. Esos serían los más relevantes: mantener evidencia documental de que se están llevando a cabo esas medidas preventivas y, bueno, de alguna manera presentar estas evidencias una vez que sean requeridas. En el apartado 5.5.1, bueno, la evidencia sería documental y el patrón dice cumple cuando presenta evidencias de que comunica al contratista o contratistas los riesgos del área en donde desarrollará sus actividades y las reglas de seguridad que deben adoptar para prevenir tales riesgos. En la parte de observaciones dice el evaluador puede considerar como evidencias de cumplimiento la información que por escrito o por otros medios de comunicación
se le presenten y que muestren que a los contratistas se les informa sobre los riesgos a los que se exponen en las áreas donde desarrollarán sus actividades y sobre las reglas de seguridad a seguir. Las evidencias pueden ser también, al igual que el anterior punto, videos, cartelones, trípticos, boletines, entre otros. Este apartado también está muy claro. Es muy importante mantener esa comunicación con los contratistas, sobre todo las empresas grandes, eh, que son más comúnmente las que contratan servicios externos para poder desarrollar o concluir algunas obras, algunos trabajos. Es importante que el contratista conozca cuáles son los riesgos del área en donde van a desarrollar sus actividades. Es importante que conozca las reglas de seguridad que ya están establecidas por la organización o las que deben adoptar para prevenir algún riesgo. El apartado 552, bueno, cómo se evidencia de manera documental. El patrón cumple cuando presenta evidencias de que los contratistas que desarrollan trabajos en las instalaciones de su centro de trabajo dan seguimiento a sus trabajadores para que porten el equipo de protección personal y cumplan con las condiciones de la presente norma. Esta está también muy clara y bueno, ya aquí dependerá de las instrucciones o procedimientos o controles que la misma organización haya establecido para poder monitorear que los trabajadores de los contratistas estén cumpliendo con las reglas de seguridad establecidas. El apartado 5.6, ¿cómo se evidencia? Pues de manera documental, y en este apartado dice el patrón cumple cuando presenta evidencia de que proporcionó a los trabajadores capacitación para que usen el equipo de protección personal de forma adecuada y con las limitaciones que el fabricante les establezca, para que revisen el equipo de protección personal, limpien el equipo de protección personal y lo mantengan en condiciones de uso, resguarden el equipo de protección personal, soliciten la reposición del equipo de protección personal cuando ya no les proteja y desechen el equipo de protección personal al final de su vida útil. Esta se va a evidenciar de manera documental y bueno, aquí también van a ser de gran apoyo los controles, los procedimientos que la organización haya establecido para mantener evidencia sobre esto. Como comenté anteriormente, quizás hay empresas donde su madurez sea mayor debido a la gran costumbre de llevar a cabo controles, procedimientos de seguridad. Quizá la mayoría de esos trabajadores ya estén por inercia llevando a cabo revisiones de sus equipos de seguridad. Quizá haya empresas donde no, donde sí haya que establecer mayor control, mayor vigilancia para que sus trabajadores estén pendientes, están revisando sus equipos de seguridad, sus equipos de protección personal, pero depende de cada empresa, depende de cada organización, es los controles, la mayor cantidad o menor cantidad de controles que deberá aplicar, de acuerdo también a la madurez de la propia organización. En el apartado 5.7, ¿cómo se va a evidenciar? Bueno, es física y documentalmente. Dice, el patrón cumple cuando, derivado de un recorrido por el centro de trabajo, se constate que los trabajadores, de acuerdo al área donde desarrollan sus actividades o por el puesto de trabajo que desempeñan, usan equipo de protección personal y los trabajadores utilizan el equipo de protección personal durante su jornada de trabajo con base en la capacitación y adiestramiento que el patrón les proporcionó. Dice, en la parte de observaciones, sería conveniente que el evaluador considere las formas en que al patrón le llega la información sobre el cumplimiento de esta obligación. También puede considerarse que se trata de funciones asignadas a ciertos trabajadores de mando como el supervisor, el jefe de seguridad, el encargado de planta u otro puesto similar.
Bueno, ese apartado es relevante, es importante, al igual que los demás. Sin embargo, aquí hay algunos puntos muy, muy importantes, puntos claves, porque si bien es cierto, al final de cuentas, quien va a recibir un dictamen favorable sería el dueño de la organización, la empresa en sí, la persona moral, la persona física, en este caso la compañía, es quien va a recibir en este caso el dictamen favorable. Sin embargo, quienes llevan a cabo todo aquel proceso de revisión, de verificación, de control, de vigilancia, pues son trabajadores de niveles medios que tienen trabajadores a cargo que tienen que estar vigilando, monitoreando, y son quienes traen de la mano toda aquella información pertinente para poder llevar un mejor control de la seguridad dentro de la organización. Entonces, esto implica que estos trabajadores, estos supervisores, estos jefes de seguridad, estos encargados de planta o puestos similares deben estar muy, muy conscientes del trabajo que desarrollan, muy, muy comprometidos con su puesto, porque de ellos depende qué tan marcado vaya a estar los aspectos de seguridad, qué tan cuidados vayan a estar, qué tan ciertos en algunos de los casos. eh, y bueno, es importante que estos trabajadores sean conscientes de que al final de cuentas el, el, el dictamen, bueno, la resolución recae en la empresa, no en ellos. Sin embargo, como comenté, es importante que este tipo de personal esté consciente y comprometido con sus funciones. El apartado 5.8, la forma que se va a evidenciar es física, y el patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se constata que las áreas, de acuerdo con las actividades que en ellas se desarrollan, se encuentran señalizadas para que se use obligatoriamente el equipo de protección personal, y la señalización está acorde con lo que establece la NOM 026. Dice la NOM 026, precisa que las señales de obligación deben tener forma circular, fondo en color azul y símbolos en color blanco. Es importante este apartado para las organizaciones. Bueno, aquí obviamente la única forma de evidenciarlo, bueno, es física, y deben estar de acuerdo a estas especificaciones que nos está marcando esta norma oficial mexicana. Aquí al final del cuadro sinóptico viene una nota, dice: los registros se pueden presentar impresos o en medios electrónicos. El apartado 10, la vigilancia del cumplimiento de esta norma oficial mexicana corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ya para concluir, bueno, esta norma oficial mexicana viene en las últimas secciones, ya vienen algunas bibliografías, algunas referencias que pueden servir de apoyo. Sin embargo, la norma en sí, bueno, está simple, nos va llevando de la mano para poder nosotros empezar a implementar los controles que consideramos adecuados o necesarios para poder llevar a cabo actividades que refuercen la seguridad y que agilicen el uso de equipo de protección personal, y que no solo pensemos como organización el querer cumplir con algún requerimiento que nos están obligando por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en cuanto al uso de equipo de seguridad, sino que realmente estemos comprometidos con la seguridad, que realmente estemos como organización involucrados con nuestra seguridad, con la seguridad de nuestros trabajadores, porque al final de cuentas es la seguridad de la propia compañía la que está en juego. Al final de cuentas, cualquier
descuido, cualquier uso inapropiado, cualquier actividad que atente contra la seguridad de cualquier trabajador dentro de la organización, seguramente tendrá un impacto negativo para la propia organización, un impacto que va a traer una mala imagen para la misma y bueno, sobre todo va a traer o va a alejar a los clientes, a los prospectos, ¿no? Que es lo que podría no querer la propia organización. De mi parte es todo, les agradezco su atención eh, y nos vemos en el próximo seminario con algunos temas más sobre seguridad. Hasta la próxima.